Cuando voy a dar un tema es porque primeramente Dios me habló a mí, ya sea de exhortación, de consolación, de aliento. ¿Es por qué? Porque Dios primeramente me habló a mí. La palabra es espada de dos filos, corta para acá y corta para allá. Entonces primero Dios me dio a mí la palabra y hoy quiero compartírsela a ustedes. Amén. Pónganse de pie, dándole gracias a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos brinda de estar en este lugar. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. No es fácil. Yo realmente admiro a las personas que pueden pedir una oportunidad para predicar, una oportunidad para dirigir un culto, porque estar aquí, hermanos, no es fácil. No es fácil, los nervios son tensos. Bueno, a lo mejor no sé si alguno ya ha podido vencer esos nervios cuando pasa al frente. Yo no, a pesar de los años que Dios me ha permitido poder ministrar. Aún siguen los nervios como si fuera la primera vez que tomo este lugar. Ya tenía mucho tiempo que no tomaba este lugar para dar la palabra. Y muchas veces decía mi esposo, tranquila, Dios está contigo. Yo sé que Dios está conmigo. Siempre lo he sentido en todo momento, en cada caminar. Pero los nervios sí están, ¿verdad? Vamos a ver, abrir nuestra palabra en Filipenses capítulo 4, por favor, Alan, está por ahí, me encargué que estuviera pendiente de todas las citas que vamos a estar leyendo. Más que una prédica, hermanos, yo quisiera compartir aliento a nuestras vidas, a sus vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 4, por favor. Lo voy a leer de aquí. Dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Oremos en el nombre del Señor. Padre Celestial, en este momento te damos las gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos brindas de estar en este lugar, sabiendo, Padre eterno, que cada uno de tus hijos, cada uno de tus siervos vienen a este lugar a recibir pastos frescos, a recibir agua de vida, Señor. Yo te pido que podamos ser, Señor Jesús, esos portadores en esta tarde, en esta noche, que tú pongas palabras sobre mis labios, que toda palabra humana sea callada, Señor Jesús, y solamente fluya el poder de tu palabra en esta tarde, Señor, a quien debe de llegar. Sus oídos sean abiertos, su corazón esté dispuesto a recibir tu palabra en esta tarde. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Antes de desarrollar, quisiera que me acompañara mi esposo. Esta alabanza a mí me llena cada vez que estoy desanimada, cada vez que me siento triste, y recuerdo esta alabanza y siempre me llena y siempre me dice: levántate, no te quedes ahí. Alguien me decía, una amiga, ya levántate, estábamos sentadas y nos decía, pónganse de pie, y yo como que me quedaba sentada, no, ya párate. Y muchas veces así, la alabanza, palabra que traen nuestros predicadores y nuestras hermanas, te dice: levántate. Este canto es: Dios no rechaza oración. Para mí, la base de la vida cristiana es la oración. Todo lo que ha pasado en mi vida es a base de oración, a base de contestación por medio de esa oración. Yo quiero que cantemos esa alabanza, que Dios no rechaza esa oración. Siempre tenemos que estar prestos a esperar, porque Dios siempre nos va a contestar. Amén. Gloria a Dios. Dios no rechaza oración. Oración está alimento. Sin respuesta o quedar en su vida.
vida, entender lo que Dios está haciendo. Cuando me quedo en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él tiene sus brazos, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alábale, hermano. Simplemente ya está tu palabra, en la tu palabra, esa tu palabra, no importa nada, por la paz se escucha. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, muy fuerte de Dios, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a y alaba a Dios. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El tema que traigo en esta noche es cómo superar el desánimo en nuestro ministerio. Cada uno de nosotros fuimos llamados, tenemos esa gracia, esa gran bendición de que Dios nos llamó. Dios nos dijo, tú vas a servirme. Muchas veces creemos que es el hombre, muchas veces creemos que fue la persona que nos dio la palabra, pero en primer lugar fue nuestro Señor Jesucristo. Él puso sus ojos, su mirada en cada uno de nosotros y dijo, tú vas a servirme en cierto ministerio. Estamos trabajando por ministerios, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos trabajando por ministerios. Muchas veces, si yo les preguntara, ¿alguna vez te has desanimado? Yo creo que todos me dirían que sí. Me mentirían si alguien me dice, no, hermana Blanca, o no, Blanquita, yo nunca me he desanimado. Mentiríamos, porque todos como seres humanos nos hemos desanimado. Ha llegado el desánimo, a lo mejor porque nos abarcamos de mucha tarea, muchas veces por situaciones de nuestro alrededor llega a surgir este desánimo. Pero yo quisiera que pudiéramos entender lo que es decepción y desánimo. Quiero que pongan atención. Yo creo que muchos sabemos, a lo mejor muchas veces nos han hablado lo que es el desánimo. Hemos recibido, sería muy difícil a lo mejor que les pudiera hablar sobre o exhortarles, al menos que el Espíritu Santo lo diga. Me gusta más dar consejos, animar, apoyar, consolar. A lo mejor mi área no es tanto la exhortación, sí la he hecho, ¿verdad? Pero yo les comento porque muchas veces nos exhortan, pero no recibimos esa exhortación porque hay un desánimo en nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos. Yo podría llamarlo, es un desierto que estamos pasando, el desierto del desánimo. Y recordemos que los desiertos los vamos a pasar solos. A veces no entendemos. ¿Por qué no me entiende mi esposo? ¿Por qué no me entiende mi mamá? ¿Por qué no me entiende mi amigo, mi amiga, mi hermano? Porque es algo que estamos pasando solos.
Ese desierto lo vamos a pasar solos, aunque estemos esperando en la casa que alguien me llame para que me dé aliento. Muchas veces llega, muchas veces no, porque ese desierto lo tenemos que pasar solos. La decepción es una respuesta emocional al no sentir satisfacción alguna en alguna expectativa, esperanza o deseo. Las decepciones son inevitables. Siempre nos van a decepcionar, hermanos. Siempre. El único que no va a ser nuestro Padre Celestial. Pero es algo que siempre va a pasar en nuestras vidas. Siempre alguien nos va a decepcionar. Esto es inevitable. El desánimo es un sentimiento de desesperanza y de desaliento. El desánimo es una elección, es decir, te puedes desanimar o no te puedes desanimar. Es algo bien diferente, ¿verdad? A decepción eso va a pasar, pero el desánimo, si tú eliges desanimarte, te vas a desanimar, pero si no, vas a salir de ese desánimo. ¿Por qué muchas veces nos desanimamos? Yo creo que todos me dirían una palabra, porque me siento solo, me siento sola, nadie me entiende, no es una canción, ¿verdad? Pero empieza el desánimo cuando nosotros nos empezamos a sentir solos. ¿Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir solo o sola si a mi alrededor está mi esposo, están mis hijos, está mi familia, están mis hermanos? ¿Cómo es que yo me siento solo o sola? Pero yo creo que me entienden la parte de esa palabra soledad. Muchas veces no es porque no esté alguien a mi lado. Recordemos que es un desierto que tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, muchas veces es porque nos sentimos solos, por las críticas injustas, por las expectativas de la congregación, por nuestras propias expectativas, las expectativas a veces de la misma familia. Eso nos llega a sentirnos desanimados, ¿verdad? Porque muchas veces nos exigimos más sin darnos cuenta que debemos de poner un balance en las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué lo hago, hermanos? Porque muchas veces dentro del ministerio nos cargamos y nos saturamos de tantas actividades. Es bueno, yo no estoy diciendo que no es bueno, ya pues el pastor me llamará al cuartito, ¿verdad? Pero debemos de tener un balance. Por eso después viene el desaliento, viene el desánimo, viene el cansancio físico. Es cuando empezamos a sentir este desánimo en nuestras vidas. Pero tenemos una solución. Muchas veces nos aconsejan, es que échale ganas, levántate, estoy llorando por ti, es que esto, es que aquello. Pero mientras que yo que estoy pasando por esa situación no logre entender lo que está pasando, no voy a poner atención por más que oren por mí, por más que me aconsejen, por más que me digan, no voy a poder hacerlo, porque eso tiene que ser directamente de Dios y yo. Porque a lo mejor todos ustedes pueden decir, no, ¿por qué? ¿Por qué te vas a desanimar si Dios está contigo? Yo sé que Dios está conmigo, pero llega ese desaliento en nuestras vidas, ese desánimo, que recuerden, nosotros podemos decidir estar en el desánimo o levantarnos. ¿Cómo? Vamos a estar viendo cuatro cosas por las cuales bien importantes que tenemos que ver. ¿Por qué leíamos Filipenses 4:4? Dice, el primero para que podamos levantarnos es el regocijo. Hablábamos en Filipenses, dice así aquí en otra versión: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor viene pronto. Muchas veces nos desanimamos porque somos bien alegres, y nos reímos, y somos bien alegres, ¿no? Y hay a quienes no nos gusta y nos empiezan, aquí vienen las críticas que no debiera de haber. Es que no te rías, es que compórtate, es que no tienes por qué hacer esto. Si aquí dice que debemos de vivir nuestra vida, ¿cómo? Alegre. Que vean los demás que vives tu vida alegre.
Pero muchas veces esa alegría entre nosotros mismos la apagamos y por eso viene el desánimo. Porque estamos esperando que los demás me acepten como soy. Y nos olvidamos que la misma palabra nos dice, vive tu vida alegre. Algo que me comentaba en una ocasión Abdías. Ustedes lo conocen bien como es Abdías, ¿verdad? Y le decía, es que ya no te rías así. Dice, están los derechos de los niños. Tú no puedes decirme que yo no me ría. ¿Ya que vienen los derechos de los niños? Que ellos tienen derecho ¿a qué? A reír. Y no solamente viene en los derechos de los niños, vienen los derechos de los cristianos. Nadie tiene que cortarme mi alegría, mi risa. Y debemos estar siempre alegres y regocijados, dice la palabra de Dios, para que puedas vencer el desánimo. No dejes que te corten tu sonrisa, hermano, hermana. Ríete, regocíjate, que los demás vean que Cristo está en tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes un rostro sonriente, porque tienes una risa de 200, de 100 a 100, ¿verdad? Debemos de estar siempre regocijados. Si tú quieres levantarte de ese desánimo, empieza a sonreír, hermano. Empieza a sonreír, hermana, y verás cómo te vas a levantar. Muchas veces, dentro del caminar, nos llegamos a quejar. Yo comentaba en una ocasión a unos hermanos, me ponía a pensar, porque a veces uno aconseja tantas cosas, y cuando tú pasas por esa situación, ¡ouch!, te das, ¿no? Porque tú ya aconsejaste algo, y tú pasas por esa situación, y yo me ponía a meditar cuando hay problemas entre matrimonios, entre novios, entre hermanos, entre hermanas, y uno empieza a aconsejar. Entonces, yo decía, ay Señor, ¿por qué no podemos tener una felicidad plena? Hasta que me cayó el 20, dice que hasta que estemos allá, no habrá más llanto, ni más dolor. Entonces debemos de entender que aquí, hermanos, vamos a pasar por esas situaciones. Pero por eso tenemos que caminar con buenas, con malas, porque dice que tenemos que regocijarnos en todo tiempo, en todo momento. Cuando a mí llega esa palabra, dices que ¿quieres vivir así? Sigue adelante, porque cuando estés conmigo no habrá más llanto y no habrá más dolor. ¿Quieres dejar de sufrir, hermano? ¿Quieres dejar de sufrir, hermana? Sigue adelante. No mires a los lados. Sigue adelante. ¿Te caíste? Levántate, no mires atrás, sigue adelante, porque tu promesa es que allá vas a recibir ese regocijo, vas a recibir ese no más llanto ni más dolor. Amén. Es algo que tenemos que esperar con mucha ansia, la venida de nuestro Señor, porque al final dice, el Señor viene pronto en esta cita bíblica. Entonces, que Él nos encuentre como sonriendo. Dice, la siguiente es que tenemos que hacer oración. Hay veces que estamos tan desanimados que nos ponemos rebeldes con Dios. Pues no voy a orar, tú ya sabes lo que yo necesito. Y muchas veces decimos, ya oré mucho, ya trabajé mucho, ahora que trabajen los demás, aguas. Esto es un puntito de ¿qué? De que estoy entrando en desánimo. Tenemos que poner atención en eso. No dejemos de orar, hermanos. Yo he aprendido muchas cosas, a lo mejor a muchos no les es correcto, pero a mí me ha funcionado. Yo a veces cuando ya estoy así bien mal, a veces ni me arrodillo, hermanos. Me siento en mi cama y le chillo a Dios y digo, eres mi papá, eres mi amigo, consuélame. Y estoy en mi cama llorando, porque tenemos que orar en todo momento. Hace unas semanas estuve 3 días en cama y Dios me daba sueños. Yo se lo platicaba a mi esposo, yo no sé qué quieran decir, yo te los cuento porque sé que Dios te va a dar a ti. Pero cuando pasan los días, Dios empieza a decirme qué significaban esos sueños. A veces en el dolor, si así lo queremos ver, en la enfermedad, si tú estás en comunicación con Él, aún ahí Dios te habla. No dejes de orar. Siempre ora, hermano. No digas, es que no me puedo arrodillar. Yo les quiero compartir algo que quiero hacer con los adolescentes, que Dios me lo permita hacer en el nombre de Él.
queremos tener una oración de 24 horas. Y yo les decía, hermanos, es que no estamos acostumbrados a orar tanto. Le digo, no se preocupen, lo vamos a lograr. Le digo, vas a lo mejor durar, no creo que dures 10 minutos, yo creo que media hora bien puedes durar ahí. La otra media hora, párate. Si te cansaste de estar parado, siéntate. Pero vamos a orar 24 horas. Porque es necesario. Olvidamos, oramos por la enfermedad, por los enfermos, oramos por no es redundancia, enfermedad y enfermos, ¿verdad? Oramos porque los demás vengan a Cristo. Eso es bien válido, porque es lo que tenemos que hacer. Pero cuando oro por mí, decir, Señor, me siento cansado físicamente. La verdad, me siento cansada, me siento cansado. Estoy enfermo, Señor. Tenemos que pedirle al Señor que también nos fortalezca a nosotros. No debemos olvidar esa área, que tenemos familia. Muchas veces también desgastamos a la familia. Y empieza a ver, en una ocasión decía una maestra, es que este niño está estresado. ¡Auch! Digo, ¿cómo que un niño estresado? ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros como padres estamos así y les influimos ese estrés al niño. Debemos de orar, hermanos, de qué manera debemos de comportarnos. En una ocasión me decía Pías, porque es el que más, bien franco que es a Pías, me dice, mamá, tú ya no juegas con nosotros. Tú ya casi no ríes, mamá. Eso hizo que me despertara, hermanos, porque dije, ¿cómo puede ser? Mi hijo está viendo lo que está pasando conmigo. Por eso les digo, siempre es primero a mí. Yo no puedo dar una palabra que yo no haya recibido, que a mí no me haya dado la medicina. Yo nunca voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de algo que a mí me haya dado primero la solución y me haya dado la sanidad a mi vida. ¿Por qué te duelen los huesos, hermano, hermana? ¿Por qué te duele la cabeza? Pues vamos en oración. ¿Estás desanimado? Reflexiona. ¿Cuánto tiempo oras? ¿O cuánto tiempo te pasas quejándote? ¿Por qué? Porque algo no pasó nada, solo se resbalaron ahí las sillitas, hermano. Porque muchas veces nos quejamos más. Nos la pasamos quejándonos. A lo mejor aquí trabajamos, servimos y todo, llegamos a la casa y esto no sé qué, y esto más allá, y que me hizo esto, y que me hizo aquello. ¿Ustedes creen que Dios va a recibir eso que usted sirvió aquí en la iglesia, en su pueblo? No lo va a recibir. Algo que nos comentaban, dentro de lo espiritual, hermanos, todos somos iguales. Todos somos iguales. Y es algo que tenemos que tener presente siempre. No hay alguien más, no hay alguien menos. En lo espiritual, todos somos iguales. Gracias al Señor Jesucristo por ello. Tenemos que vivir en oración si tú quieres levantarte de ese desánimo. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Dice Filipenses 4:6. ¿Dice qué? No te preocupes. Y a veces todos vivimos en preocupación. Estamos bien preocupados, Señor. Y yo decía, Señor, si tu palabra dice, no se preocupen por nada, no te preocupes por nada. Vive en oración, dice en la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero no pedimos las naciones, no pedimos ciertas cosas, pedimos cualquier otra. Algo que me enseñaron a mí. Para que tú puedas orar, primero tienes que orar por ti y tu familia. Y después de ahí, mira, todo lo demás. Y muchas veces no lo hacemos, hermanos. Yo lo sé, por amor a las almas, por amor a la iglesia, por amor a que estamos en el camino del Señor y porque nos rescató. Pero es bien importante orar por nuestra familia. Es una nación nuestra familia. Tenemos que orar por ella. ¿Quieres levantarte de ese desánimo? Vivamos en oración. Ya no nos quejemos. Dice, no te preocupes. Yo lo voy a hacer, solamente pídeme. A veces malentendemos esto. La hermana Claudia nos comentaba el día domingo, ¿quién está estrenando zapatos o quién está estrenando
estrenando algo, ¿verdad? Y muchas veces creemos que pues Dios me lo puso así, aquí están tus zapatos, ¿verdad? Porque dice, pídeme y te daré lo que tú me estás pidiendo. No actúa así, ¿verdad? No va a venir en paz. Que sí, la verdad la oración es una varita mágica. A lo mejor está mal empleada la palabra, pero realmente es así. Porque cuando tú pides, se te da. Y yo he aprendido a dar gracias por lo que me dan. Y muchas veces digo, si fuera de la iglesia, yo digo, y les voy a presumir mi reloj. Yo vi este reloj y yo dije, Señor, está bien bonito ese reloj. Yo voy a comprarme ese reloj. Yo sé que tú me vas a dar para comprarme ese reloj. De a 10, de a 15, de a 20. Y me costó menos de lo que pensé que me fuera a costar. Pero Dios no me dio así el reloj. Puso en mí el deseo. Y así debe de ser en lo espiritual. Estoy desanimado, Señor, por favor, levántame. ¿Sabes cuál, por favor? En tu nombre te pido que me levantes. Porque quiero levantarme. Quiero salir de este desánimo. Vamos a orar, hermanos. Pidámosle a Dios en oración que Él nos aliente, que Él nos ayude. Muchas veces a lo mejor nos piden de más y por eso llega ese desánimo. Pero Dios te puede dar la solución por medio de la oración. No hay mejor comunicación con Dios que la oración. Alguien comentaba en una de las prédicas, no de hermanos de aquí, que comentaba que para ella no funcionaban mucho las oraciones de cuando estás peinando a tu hija o cuando te estás arreglando. Ella no le da mucho valor a eso. Déjenme decirles que yo sí le doy valor a todo momento de oración, porque yo sé que Dios está presto a escucharme. Entonces yo oro hasta ayer que estaba lavando mi estufa y que yo sabía que iba a dar la palabra. Decía, Señor, tiene mucho tiempo que no predico, Padre. Y estaba ahí. Y yo sé que Dios escucha. Aunque yo esté llena toda de grasa y demás, yo sé que Dios escucha. Hay una plática que nos dio el hermano Cáceres en una ocasión, comentaba esto. Que aunque estés en el camión, a lo mejor se escucha chistoso, pero aunque estés en el baño. Un cantante famoso, ¿verdad? Cristiano, Marcos Witt, dice que donde compones los cantos es en el baño. Es algo que dice, ¿cómo rayos puede ser que en el baño yo puedo componer cantos? Decía, a lo mejor porque hay más privacidad, porque nadie va a estar ahí, pues no, ¿verdad?